Muy buenas noches, queridos y amables televidentes. Sean nuevamente bienvenidos a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia, con ustedes, Chesnel Calcaño. Para mí es un placer, como siempre, que ustedes mantengan la sintonía y que nos den ese feedback a través de las redes sociales y los distintos medios y que nos puedan de alguna manera encaminar hacia los temas que a ustedes les interesa que nosotros tratemos. En el día de hoy vamos a, de alguna manera, tener la segunda parte de un programa que iniciamos ya hace una semana atrás, pero tenemos la suerte, y qué bueno, que ya sea de manera presencial. En un primer momento lo hicimos vía Zoom, porque estaba vamos a decir, nuestro invitado en otro lado de la República Dominicana, donde también existe, vamos a decir, la República Dominicana, que es en el sur. Como dice Antonio Machado, decía, el sur también existe, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, para mí es un placer, un honor, que este amigo, un hermano de hace mucho tiempo que no nos juntábamos, y que pues en estos días he tenido el placer de volver a sentir su calor de manera personal, y qué bueno que él esté por aquí, una persona con mucho conocimiento y vasto conocimiento del derecho, no solo en el área penal, sino en todo lo que es teoría del derecho, teoría del delito. Y bueno, dimos algunos que otros, mucha carpeta en la escuela de la judicatura cuando éramos defensores públicos. Esos tiempos pues están ahí como quiera vivo. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Chendel, feliz de verte, especialmente de compartir contigo en este programa de manera presencial, ya que aunque ya compartimos por la vía de Zoom, no deja de ser más interesante poder debatir los temas de una manera ya confrontativa aquí dentro del programa, una manera presencial, en la que evidentemente los subtemas que vayamos a analizar podamos cada quien fijar una postura y de algún modo u otro llevar al público las dos posibilidades, las dos vertientes con relación a este tema de la ley de extinción de dominio, de la cual se ha hablado tanto y de la cual en serio o en verdad el público en general quizás no tiene esas pinceladas que nosotros podemos darle ya desde el punto de vista de nuestro conocimiento en el área del derecho administrativo. Mira, ya después de tanto andar, creíamos que no, pero ya al final sí pudo ser posible que se tuviera una ley de extinción de dominio, una ley que se ha celebrado con bombos y platillos, tiene una vacation ley, es una cosa que mucha gente todavía no lo tiene en conocimiento. La gente cree que ya mañana vamos a aplicar esa ley, y debemos decirle al amigo televidente que todavía esa ley no entra en vigencia. Es decir, la ley fue aprobada, fue promulgada, sí, claro, y publicada, pero mediante un año esa ley va a estar de alguna manera suspendida su ejecución hasta tanto, y para eso se hace, que todo el sistema jurídico se adapte a esta nueva normativa. Entonces ya él va adelante, en un año es que entrará propiamente en ejecución la ley de extinción de dominio. Pero nosotros ya en un programa anterior, Ángel, hablamos un poco de los temas conceptuales y nos colocamos en elementos que eran de discusión que la Cámara de Diputados eliminó. Pero entonces, con respecto a esta ley, que ya es ley, y yo te voy a entrar por el tema que me genera más controversia. Ese tema que yo he escuchado, aunque mucha gente no lo ha estudiado, de que no hay que hablar de retrospectividad ni retroactividad, porque en esta ley se le aplica a personas que nunca generaron un derecho, porque lo ilegal no genera un derecho. Porque uno de los temas del derecho contractual es que para que un contrato, que el contrato tenga vigencia y pueda ser entendido como un contrato propiamente dicho en el ordenamiento jurídico, es que el objeto del que se trate sea lícito. Entonces, cuando deviene de un tema ilícito, pues entonces no tiene efectividad. Pero ¿qué tan cierto es eso? Bien, Chernel, o sea, podemos tocar el tema. Me gustaría mencionar un poco más acerca de lo que tú estableces relativo al vacation ley. El tema de que la ley no entrará en vigencia, y precisamente desde el punto de vista de alguien que trabaja en el tren judicial, tenemos que considerar que un cambio en el sistema relativo a lo que son los decomisos, el retiro de la posesión o del dominio de una persona sobre bienes que ha tenido bajo su control, requiere que el sistema de justicia adapte lo que son a los actores que van a participar en el proceso, incluso que los prepare desde un punto de vista académico, para que todos los tribunales que, dándole la ley la competencia para trabajar este tipo de ilícitos penales, puedan tener lo que son los conocimientos plenos
lo que son la manera de cómo hacerle frente a lo que es este tipo de ilícito penal, que tiene características particulares, porque como hablábamos en el programa anterior, todos los ilícitos penales que surgen del derecho penal económico tienen características disímiles a lo que son los ilícitos comunes y corrientes que existen en el Código Penal y las leyes penales. Entonces, evidentemente, esto requiere de un poco más de maestría, de un poco más de pericia por parte de la persona que va a cumplir las funciones jurisdiccionales, así como también de los demás actores del proceso. Y todo eso requiere una adaptación por parte de las autoridades correspondientes a estos miembros de estos trenes judiciales. Entonces, también le permite a los abogados, diría yo, porque fíjate que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal Dominicano, muchos abogados no entendían cómo era que iban a trabajar ciertos temas o ciertos tipos de procedimientos que se encontraban y que eran distintos a los procedimientos que se hacían con la ley, el Código de Procedimiento Criminal. Fíjate que lo mismo pasa porque tenemos un sistema de justicia que está poblado de jueces o de juzgadores y de Ministerio Público, ¿por qué no?, que tienen un conocimiento relativo a lo que es el decomiso de bienes de las personas por ilícitos penales, pero es un conocimiento que viene de la aplicación de la ley de lavado de activos, que tiene un sistema que es un tanto diferente o distinto al que se aplica con lo que es la ley de extinción de dominio. Fíjate que la misma diferencia que tú has mencionado, el tema de la retrospectividad, el tema de la intemporalidad que está presente en la ley de extinción de dominio, pero que no se encuentra presente evidentemente en la ley de lavado de activos. Ese tema que tú has planteado es quizás el más controversial, el que más controversia ha causado y el que más ha retrasado en el Congreso la salida o la promulgación de esta ley que es tan importante. Y tenemos que tocarlo desde un punto de vista de que, como tú has mencionado, y es mi punto de vista, o sea, es un punto de vista académico, no es un punto de vista que yo fije como un criterio que pudiera fijar en un tribunal, sino que es un punto de vista puramente académico, y es que el tema de la retrospectividad de la ley es necesario porque fíjate que las disposiciones normativas que nosotros tenemos en lo relativo a la adquisición de bienes nos llevan a la idea de que los medios de adquisición de propiedades, de bienes que existen en dichas leyes son limitados, es decir, que no hay una forma ilimitada de cómo tú adquirir un bien. Es decir, tú tienes una manera que la ley describe de cómo tú puedes obtener lícitamente un bien que ingrese a tu patrimonio. Fíjate que con el tema de las prescripciones adquisitivas existen una serie de requisitos, con el tema de las sucesiones existen una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos, con el tema de la donación, la gente no entiende eso. Por ejemplo, cuando tú te ganas la lotería, ¿cómo tú obtienes ese dinero? ¿Cuál es el mecanismo que te permite a ti obtener ese dinero? Es una donación. Y la ley establece cuál es la manera en que se debe realizar una donación. O sea, eso hay que cumplir una serie de requisitos, hay que pagar una serie de impuestos, y a través del cumplimiento de esos requisitos y del pago de esos gravámenes, la persona puede aceptar la donación o el donante puede realizar la donación. Incluso, por ejemplo, fíjate que existen en distintas normativas de derecho procesal civil descripciones de cómo no puede ser donado cierta cantidad del patrimonio de una persona, sino que eso tiene que ser reservado para la herencia de las personas que le pueden suceder al donante. Entonces, asimismo, como existen esas formas de adquirir una serie de bienes, todas las formas que no son esas que describe la ley se convierten en un enriquecimiento ilícito, se convierten en una manera ilícita de tú acumular patrimonio. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. Cuando tú tienes una posesión sobre un bien inmueble, es decir, tú tienes la posesión de un solar y tú permaneces 20 años viviendo en ese solar de manera pacífica, de manera continua, a modo de propietario, pero aparece alguien que tiene un título. ¿Cuándo el plazo de prescripción empezó a correr? El plazo de prescripción no empezó a correr nunca, porque es que tú no tienes una forma lícita. Prescripción sobre un Exacto. derecho. Tú no tienes una forma lícita de prescribir sobre el derecho de una persona. Entonces es lo mismo que ocurre con los bienes que pueden ser decomisados a través de la ley de extinción de dominio, donde el legislador lo que ha dicho con el tema de la retrospectividad es que si no adquiriste ese bien de la manera en que las normativas describen que tú puedes adquirir ese bien, evidentemente existe un cierto tipo de enriquecimiento ilícito y tú lo que has tenido es la detentación de ese bien.
de ese patrimonio, tú tienes la detentación, tú tienes el dominio sobre ese bien y patrimonio, pero nunca ese bien o ese activo que tú has querido meter en tu patrimonio, nunca tú nunca lo has adquirido lícitamente, nunca ha entrado lícitamente a tu patrimonio. Y como nunca ha entrado lícitamente a tu patrimonio, tú no puedes exigir un derecho que nunca te nació. Entonces, no se trata de quitarle a una persona un derecho que ha adquirido lícitamente. Eso no es lo que está ocurriendo. Es que la ley le dice a la persona, ok, tú tienes una cierta capacidad de manejo sobre este bien. Entre este bien y tú existe una relación que pudiera parecerse a la posesión, que pudiera parecerse a la propiedad, pero no es ni posesión ni propiedad. Es un simple dominio o una detentación sobre ese bien que tú has pretendido entrar a tu patrimonio. Y como tú lo que tienes es esa relación con ese bien, tú no lo has adquirido lícitamente, no ha ingresado lícitamente a tu patrimonio, por lo tanto, en el momento en que yo me dé cuenta que eso existe, en el momento en el que yo me dé cuenta como actor de los procesos judiciales, que tú tienes la detentación sobre esos bienes, yo puedo extinguir esa detentación que tú tienes sobre ese bien particular sin que podamos hablar de retroactividad, porque solamente hablaríamos de retroactividad si tú adquiriste el derecho y yo te estoy aplicando, digámoslo así, ¿cómo te explico? Al pasado, yo te estoy aplicando al pasado la ley sobre un bien que ya tú tienes lícitamente. Como tú no lo has tenido nunca lícitamente, no existe. Hay un tema con eso, y ese es el tema de lo conceptual. Si nosotros describimos el hecho de que tú me dices, bueno, la persona adquirió eso haciendo una compra. Es decir, el objeto de la compra es lícita. Sí, el objeto de la compra es lícita. Correcto. Yo quiero comprar un vehículo o una casa. En lo que es ilícito, podría ser, y queda de probar, es con lo que yo he querido adquirir ese derecho. Ahora, yo he cumplido con las formalidades legales. Hay un contrato de compra y venta, pero entonces tú no me puedes decir a mí que hay un enriquecimiento ilícito, porque la ilicitud está anterior a la adquisición del bien. Está anterior, es decir, solo ha habido una transformación del dinero en algo físico. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, es como que tú me digas a mí que el hecho de que esa persona tenga un título, tenga una matrícula, ¿qué es lo que es un título y una matrícula? Bueno, descarta, segmenta, te dice, mira, en cierto lugar hay un vehículo con tales características que está matriculado en el Estado Dominicano y que tiene este serial que es tuyo, te pertenece. Y ya eso fue registrado y cumplió con todo y pagó todos los impuestos. Entonces, partiendo de eso, si tú me ves hacia atrás, porque obligatoriamente tú tienes que ir ¿dónde? Al momento en el cual se adquirió el bien. Correcto. Al momento. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, sí ha habido una aplicación en retrospectiva. Si tú lo ves de eso, de que no hay un derecho, porque ahí tenemos que hablar de eso, retrospectividad es sobre la base de que realmente el derecho nunca se consumó. Es como que usted me diga que trató de nacer, se ve aparente que sí, parece, como usted dice, allá hay un niño, está parado, es chiquito, tiene cabello, tiene unos ojitos, se ve tierno, pero cuando tú te acercas a él, no es un niño. Es decir, parece derecho de propiedad, pero tú cumpliste con todas las formalidades, pero no es derecho. Pero si tú nunca tuviste el derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo va eso a encajar? Viéndolo desde el punto de vista de las garantías, porque al final de la jornada, uno de los temas que yo critico es que se quiso hacer una jurisdicción especializada, pero no se hizo, como sí es la jurisdicción administrativa. Al final, esta jurisdicción va a depender de la jurisdicción penal. Entonces, al final, ¿no crees tú que vamos a llamarlo metamorfo, que se quiso hacer, va a traer unas implicaciones para la aplicación real de la ley? Porque en otros lares hay una jurisdicción especializada que no tiene que ver nada con lo penal ni con lo civil. Se encargan esos jueces de eso y no tienen que ver nada con el proceso penal. Pero aquí nosotros lo colocamos con el Tribunal Penal. Si es la Corte que tiene que designar un juez para que conozca sobre eso, un juez de corte. Y la segunda instancia la va a conocer la Suprema, y luego la casación, entonces, el Pleno de la Suprema. Claro. Entonces, ¿cómo eso nosotros lo podemos encajar con las garantías penales?
Bien, fíjate, Chenel, que con respecto a tu primer punto, sí, uno de los problemas que tiene la legislación es precisamente el tema de la distinción entre cómo un bien se puede adquirir de buena fe o se puede simplemente adquirir de una manera que se puede seguir reputando como ilícita. Entonces ahí tenemos un tema con la aplicación de lo que es tanto la ley de lavado de activos como la ley de extinción de dominio. Fíjate que cuando hablamos de, tú mencionas, por ejemplo, un vehículo sobre el cual tú haces el pago de una matrícula, tú recibes una placa, tú recibes de la DGI todos los elementos que te acreditan a ti como propietario de dicho vehículo. Entonces, fíjate que si existe una demostración de que ese bien fue adquirido con dinero que ha sido producido por un ilícito penal, evidentemente podría hablarse de una manera de extinguir la posesión sobre ese bien, del cual en principio te reputa como el propietario. Pero hay un tema puramente probatorio que le corresponderá a los tribunales y que por eso te decía que es eminentemente necesaria la preparación de los actores que van a participar en el proceso, porque fíjate que en ese caso en particular que tú mencionas hay que hacer un proceso muy técnico de tú hacer una delimitación, o sea, como hacemos en teoría del delito, tenemos que hacer una delimitación de qué es lo que está ocurriendo, o sea, que la conducta que se nos está presentando es primera pregunta, ¿es una conducta penalmente relevante? Porque si es una adquisición de buena fe, evidentemente no va a ser una conducta penalmente relevante, porque si es una persona que es un tercero que está adquiriendo de buena fe con un dinero o está adquiriendo un vehículo que pudo haber sido producido, pudo haber llegado a las manos de quien lo vende de una manera ilícita, entonces para la persona que adquiere de buena fe no podemos hablar de una conducta penalmente relevante. Esa es la primera distinción que hay que realizar. La segunda distinción que hay que realizar, nos encontramos frente a un lavado de activos, nos encontramos frente a una persona que está utilizando bienes, o sea, que está comprando propiedades, que está comprando bienes muebles también, o sea, bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de limpiar ese dinero que ha adquirido ilícitamente. Entonces, si la respuesta es sí, evidentemente vamos a tener que trabajarlo con la ley de lavado de activos, pero si por lo contrario es un caso que es distinto a lo que hemos mencionado, entonces ahí sí entraría en funcionamiento, entraría en vigencia sobre ese caso particular, lo que establece la ley de extinción de dominio, que también habla sobre las adquisiciones de buena fe. Pero con respecto al tema de si puede diluirse de algún modo, o sea, en algún momento, yo entiendo, o sea, un criterio muy personal que yo tengo, vuelvo y digo, un criterio académico, fundado solamente en el estudio del proyecto que se debatió en el Congreso y fundado también en lo que es el análisis de la ley modelo, el código, o sea, la ley modelo sobre extinción de dominio. Muchas personas no tienen conocimiento de eso, pero usualmente cuando aquí se aprueba una ley es porque, o sea, una ley de este tipo, una ley orgánica de este tipo, porque se trabaja con un modelo latinoamericano. El Código Procesal Penal Dominicano surge de un modelo interamericano. El Código Penal que se está debatiendo todavía también surge de un modelo interamericano. La ley de extinción de dominio también surge del modelo de ley de extinción de dominio latinoamericana. ¿Por qué? Porque existe un interés de que en nuestros países, en Latinoamérica específicamente, dejen de acontecer estos tipos de enriquecimiento que no cumplen con lo que es la licitud en la adquisición. Y de alguna manera hay que decirlo, las grandes potencias que tienen personas aquí en este país comercializando, le interesa que le salvaguarden los bienes y que haya de alguna manera un comercio igualitario, porque cuando se calientan las economías es porque hay una persona que genera dinero ilícito y puede invertir hasta en lo que no tiene posibilidad de crecer. Entonces las economías se calientan porque usted, por ejemplo, en el tema inmobiliario, cuando hay una adquisición desmedida de apartamentos, de casas, y eso no se alquila ni se vende, sino que usted dice, yo lo voy a dejar que eso tome precio ahí, las economías se calientan y hay una depreciación de otros bienes de personas que tienen adquisición lícita y que no pueden de alguna manera competir porque hay una competencia desleal. Y recordamos que nosotros tenemos aquí un tratado de libre comercio que nos impuso ¿qué? Nos impuso que tenemos libertad comercial. Por ejemplo, a veces la gente habla de control de precios. Aquí no se puede controlar precios por el tema del tratado de libre comercio. Aquí tenemos una economía abierta de mercado. Correcto. Entonces no es posible eso y de alguna manera se hacen esas imposiciones incómodas para que cuando vengan personas de países, por ejemplo, norteamericanos, que vengan de la Unión Europea, de algunos países de la Unión Europea, hacer sus inversiones, tengan garantías de que lo van a hacer en un estado competitivo. Ahora, Ángel,
hay un tema con lo de la buena fe. El banco tiene posibilidad de hacer la trazabilidad de un bien. Tiene la posibilidad de hacer la trazabilidad del dinero. Pero yo, olvidemos que yo soy abogado, un simple ser humano, que estoy en un campito allá qué sé yo, de Villatrina, y viene una persona a venderme a mí una guaguita. Yo que estoy vendiendo aguacate y que vendo esos aguacates al mano a mano, el menudeo, como dice uno, y poquito a poquito puedo comprarme una guagua, una Lexus, por ejemplo. Tú dirás, bueno, ¿qué tanto aguacate vende? Bueno, se vende mucho aguacate. Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de hacer lo que en la ley de lavado de activos conocemos y en todo lo que la superintendencia de banco maneja, la debida diligencia? Entonces, ¿qué tanto habría que ponderar ese tema de que si tú tienes la posibilidad de hacer esa debida diligencia, y cuál sería la debida diligencia? Porque yo no tengo más la posibilidad de Ángel, que yo lo veo, que es un empresario también, que para la sociedad es un empresario, pero de alguna manera quizás no tiene un manejo tan lícito, pero yo no tengo la capacidad de tener contacto con esa información. Bien, como mencionábamos hace unos segunditos, tenemos que tomar en consideración que el tema de la extinción del dominio sobre bienes que se han adquirido ya por otras personas es excepcional en cierto modo. O sea, esa no es la manera clásica en la que la ley pretende extinguir o quitar de las manos a las personas de los bienes que han adquirido o que han adquirido a través de es decir, el tema actividad de terceras personas eso de alguna manera hasta que no se verifique que sí la persona tiene un conocimiento. Existen unos criterios distintos, o sea, existen unos criterios distintos, tenemos que tomar en consideración lo que te mencionaba, o sea, la manera en que se diluye, se va diluyendo en el tiempo el tema de la ilicitud de la adquisición de un bien. O sea, mientras por más manos cambie, a pesar de que los bancos tienen siempre la forma de trazar, o sea, lo que tú mencionas, la trazabilidad de los bienes, por más que los bancos tengan esa capacidad, siempre llega un punto donde tú pierdes la cadena. Eso es cierto. O sea, siempre llega un punto donde evidentemente tú vas a decir, ya esto ha cambiado tanto de mano que resulta ilusorio yo querer vincular a esta persona que lo ha adquirido con el SIN número 5, que fue el que primero vendió. Es decir, si hay 5 personas de por medio, cada vez que se va pasando más y más, se hace más difícil desde un punto de vista probatorio, tú poder vincular a esa última persona con la persona que cometió la actividad ilícita. Entonces, si tú no puedes hacer esa vinculación, si cada vez los medios probatorios van a ser menos suficientes para tú hacer esa vinculación, evidentemente la extinción del dominio de esa persona, de esa última persona sobre ese bien que en principio pudiera considerarse ilícito, va a ser un poco dificultosa, por no decir, como dije hace unos segundos, ilusorio pensar que va a poder extinguirse el dominio de esa persona sobre ese bien, porque que se hace más, mientras más se diluye, más difícil se hace tú probar. Y en eso que consiste el lavado de activos, de claro, alguna porque manera. hay que demostrar un vínculo con el ilícito. Entonces, si la persona, por eso que hablamos de terceros adquirientes de buena fe, si tú no puedes establecer que entre la persona que ha adquirido, en segundo lugar, ese bien o ese bien inmueble o mueble, si tú no puedes establecer un vínculo con la actividad ilícita, si tú no lo puedes ubicar como un testaferro, si tú no puedes ubicarlo como una persona que en cierto modo está participando en un núcleo de personas que se dedican a actividades delictivas, entonces evidentemente tú no vas a poder cesar nada. Porque primero tú tienes que establecer que esa persona simplemente funge como un testaferro, como una figura, como un hombre de paja que está ahí para que otra persona tome decisiones sobre esos bienes que el hombre de paja tiene en sus manos. Entonces, si tú no puedes establecer esa vinculación, si tú no puedes hacer la demostración a través de los medios probatorios correspondientes, evidentemente no te queda de otra que llegar a la conclusión de que tú no puedes establecer la vinculación necesaria. Porque, volvemos, cuando estamos hablando de un tipo de criminalidad organizada, no es que yo diga como miembro del órgano acusador o como persona que está juzgando, no es que yo diga la persona X tiene la detentación sobre el bien. Y no fue la persona que primero hizo la actividad ilícita, pero tiene la detentación como el bien. Entonces, en principio, yo voy a reputar, yo voy a presumir que esa persona está participando de una actividad ilícita. Tú no puedes presumir eso. Tú tienes que demostrar también que esa persona funciona a manera de testaferro, a manera de hombre de paja. Si tú no puedes demostrar que esa persona funciona como testaferro,
evidentemente no va a existir ningún tipo de vinculación con un ilícito penal y tú vas a tener que reputar que has sido simplemente un tercero adquiriente de buena fe. Ángel, yo quiero que nosotros hablemos un poco sobre el tema de la carga probatoria y hablar un poco sobre el hecho de la posibilidad de una figura que existía, a propósito que tú lo mencionaste al inicio del programa, de lo que se conocía como juzgamiento en contumacia. Entonces vamos nosotros a hablar un poco de eso, el tema de que ahí sé que quizás haciendo un análisis priorístico, pensar de que van a decir, no es que no es la persona que se está juzgando, sino el bien, y si el bien está ahí lo podemos juzgar. Pero vamos a hablar un poco de ese sustento y cómo se va a manejar el tema de lo probatorio, la carga probatoria. Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no se vayan. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia. Saben que estamos hoy conversando con un amigo, con Ángel, que vino a tener contacto con nosotros a propósito de este tema, un tema que, como muy bien él decía antes de la pausa, es un tema que va a necesitar, y yo creo, Ángel, todavía en el Código Procesal Penal tenemos nosotros muchísimas discusiones, sí. En que fue en el 2002 que se votó y se promulgó, se le dio una vacation ley y vino ya como el 2005. Imagínense ustedes, si tuvieron que dar, el Pleno de la Suprema tuvo que dictar un sinnúmero de resoluciones que todavía hoy, para nosotros interpretar cosas del Código Procesal Penal es a través de resoluciones, que podría yo tener mi cuestionamiento con respecto a la legitimidad o no de eso. Que lo tienes. Claro que sí, como claro tenemos. Tú la tenías antes, pero bueno, hay unos temas con eso. Pero yo te preguntaba antes de la pausa, el tema de lo probatorio y también de verificar ese tema de juzgar sin que la persona esté. Sabemos, para hacer un contacto rápido con la gente, miren, en Colombia, porque en países como Colombia es que se han colocado leyes como esta. En Colombia, el Estado vio que los narcotraficantes, cuando se les daba seguimiento, se iban del país y dejaban lo más importante para ellos, que todos sus bienes. En Colombia se estudió que la manera más fácil de usted desalinear a un narcotraficante es quitarle su dinero, porque no tiene movilidad para poder tener afectos y tener personas que le sean fieles. ¿Qué se hizo? A través de la ley de extinción de dominio se pudo determinar o establecer legalmente, y allá no hay un choque constitucional, que la persona pudiera juzgársele todos los bienes, como si fueran gente las cosas, todos los bienes, sin que la persona estuviese presente. Simple y llanamente con notificársele en el último lugar que se tuvo conocimiento que esa persona residió. Entonces, si él no manda un abogado, si él no trata de pelear por sus bienes, entonces el Estado colombiano se quedaba con todo. Y así también el Estado colombiano pudo recuperar muchas tierras que fueron ocupadas por miembros de la FARC. Eso en Colombia, por eso nosotros, a veces yo digo, Ángel, también, que nosotros tenemos que ver nuestro contexto, porque no es el mismo, no es nuestro contexto. Pero yo me pregunto con eso, ¿cómo eso nosotros lo vamos a ver en una corte penal juzgando cosas sin que la persona esté ahí? Bien, lo primero que te voy a mencionar, ya que tú hiciste el comentario en inicio, con resolución no se legisla. Mi opinión va a ser siempre esa siempre va a ser mi opinión, con resolución no se legisla. Ya volviendo al tema que nos ocupa, fíjate que yo también tengo mis reservas en lo relativo a lo que es la forma de tú extinguir el dominio sobre un bien cuando la persona no se encuentra presente. Y habían dos opciones, pero antes de yo mencionarte esas dos opciones, tenemos que retomar un aspecto muy interesante que tú has mencionado, que es el relativo a la teleología de la norma, es decir, cuál es el fin que busca el legislador con una norma. Y cuando son normas de este tipo, evidentemente resulta fácil porque estamos dentro del mismo tiempo. O sea, nosotros estamos observando los procesos tanto sociales que están produciendo la necesidad de que surja esa ley, como los procesos democráticos que dan lugar a que se promulgue dicha ley. O sea, cuando hablamos de los procesos democráticos podemos discutir el tema de si efectivamente la ley que va a salir era la ley que el pueblo que representan los legisladores efectivamente querían. Eso es un tema que se puede discutir, porque se han hecho una serie de modificaciones y reformas a lo que fue el primer proyecto,
que no necesariamente son cónsonos con lo que se pedía en inicio, con lo que el pueblo que es Y representado que por los existe la legisladores. posibilidad, escuchábamos una de las legisladoras, que este año, que yo no estoy de acuerdo con eso, digo no estoy de acuerdo porque se supone que para eso tú haces un trabajo, es igual que tú depositas una tesis, tú Sí. no vas después que la tesis está depositada, un año después de haberla depositado y casi en época de graduación, es decir, yo voy a retirar la tesis para modificarle ciertas cosas. Como que, Carece de sentido con respecto a lo que es el vacation leyes, porque si tú lo que buscas es que las personas se nutran, que las personas se empapen del contenido de dicha norma y le hace otra modificación, tendría carece de que sentido. extender el tiempo. Exacto, debería extenderse el tiempo, lo cual entonces va en contra de la necesidad que se tiene actualmente de un tipo de actividad decomisatoria que sea lícito, porque evidentemente las decomisaciones que se hacen excediendo el alcance de la ley del lavado de activos siempre van a tener un sesgo de ilegitimidad, o sea, siempre podrá discutirse la legitimidad de dichas decisiones, independientemente de cuál sea mi criterio particular, pero siempre hay que reconocer dicha posibilidad. Entonces, cuando tú tienes que llegar al punto de tú reconocer que puede existir una discusión sobre la legitimidad de una decisión por exceder el alcance de la norma, evidentemente entonces estamos haciendo hay algo mal en el proceso, hay algo mal. Porque si tú tienes que hacerte esa pregunta es porque en lo que se ha procesado, en lo que se ha trabajado, hubo algo que falló. Entonces eso es lo que no se quiere. Entonces, relativo a lo que tú has mencionado con respecto a la teleología de la norma, fíjate que la norma lo que busca, y es muy importante porque incluso con las modificaciones, no sé si deba decirlo, pero se pierde un poco de la esencia de lo que se quería lograr con la legislación. O sea, evidentemente lo que se quería lograr era que como aquí quizás no existe un Pablo Escobar, quizás no existe un Chapo Valdés, pero sí existen una serie de individuos que se han dedicado al narcotráfico y que tienen una serie de bienes que se van legitimando en el tiempo. Entonces, pero hay un tema con eso, es decir, no existen esos grandes narcotraficantes, pero sí hemos tenido el sabor amargo, y qué bueno que tú lo mencionas, y recordamos que Servio Tulio Guzmán de la Finju decía, es que esta ley no es para perseguir derecho económico. no. Realmente, por donde tú te vas, la idea, el ideario por el cual se formó, no es para perseguir ni evasión de impuestos, porque existe la manera de seguir la evasión de impuestos. No es para seguir nada de eso, es decir, ningún tipo de... Hay temas que tienen que ver, yo lo estuve viendo, dije delito electrónico. Oye, eso, yo dije, pero ven acá, para que tú veas lo que es el expansionismo, es decir, delito electrónico. Señor, aquí hay una ley de delito electrónico y existe la manera de que si tú has lavado dinero a través de la comisión de un ilícito que tiene que ver con delito electrónico, se decomisa a través de la ley de lavado de activos. ¿Usted sabe para qué? Para casos como aquellos casos en los cuales la gente se va afuera, firma, viene para acá y mientras está allá y se queda, todos esos bienes están ahí, que aquí tenemos un problema. Lo tenemos, pero lo tenemos de manera ilegítima, hay que decirlo. Hay que porque legitimar aquí, entonces el decomiso, exacto, hay que legitimar aquí cuando se le toma el los manejo bienes, que hace el Estado sobre esos bienes. Porque eso era lo que te mencionaba. O sea, cuando tú tienes una ley de lavado de activos y tú excedes el alcance de dicha ley, tú estás haciendo una actividad que es en cierto punto un tanto ilegítima. Entonces, cuando tú decomisas bienes sin tener una ley que te permita decomisar esos bienes, que te permita manejar esos bienes, que en otras circunstancias, por ejemplo en los casos del narcotráfico, en otras circunstancias se quedan en la DNCD, lo que ocurría con los vehículos. O sea, yo me recuerdo, porque yo tengo cierto tiempo, tengo más de 15 años trabajando para el sistema de justicia, yo me recuerdo cuando yo iba a la DNCD antes, que yo veía todos esos vehículos de lujo parqueados en la DNCD, porque tú no tienes forma de tú entonces darle, o sea, recuperar esos bienes lícitamente. Y hay un tema con eso, que yo espero que la gente se anime. El tema también de cuando a ti, de manera ligera, te meten en un proceso, te toman tu bien y después te lo entregan desbaratado, que ya tú tienes una depreciación. Y yo digo, ¿y quién te paga eso? ¿Quién te paga eso? Eso es un problema. ¿Quién Entonces, te paga el tema eso? de responsabilidad patrimonial Del Estado, Estado, exactamente, o sea, en ese sentido, porque tú dices, por ejemplo, un vehículo, una casa, está toda destrozada y tú me la entregas a mí y valía, qué sé yo, 20, 15, 30 millones un penthouse. Sí. Y después tú me lo entregas, ni están todas las bebidas costosas, porque por ejemplo, señora, hay champán que cuestan 300,000 pesos, que cuestan medio millón de pesos. Pasa que nosotros, los incautos, que no tenemos acceso a esas bebidas tan, vamos a decir, caras, que pudieran quizás
darnos un choque etílico, no por el nivel de alcohol, sino por lo costosas que son. Es un tema, ¿verdad? Te puede dar hasta, puede tú, tener de alguna manera un proceso alérgico. Correcto. Pero existen, como hasta son objetos de colección. Correcto. Entonces imagínese usted también el hecho de las pinturas, todo eso. Entonces yo espero, Ángel, ya para ir terminando. Pero me gustaría tocar una partecita antes de terminar, porque para contestar la pregunta que tú has realizado, yo mencioné que para mí existen dos maneras de cómo tratar el tema de la justiciabilidad de la persona que no se encuentra presente. Entonces las dos posibilidades que existen son, número uno, la posibilidad de tomar medidas que son hasta cierto punto cautelares y provisionales, es decir, tú tomas el control sobre el bien, pero hasta que la persona tú no puedas ponerle mano de la justicia, a pesar de que tú tengas el control de hecho de ese bien, tú no puedes extinguir totalmente lo que es el dominio que te podría tener la persona, sino que tú lo extingues de una manera hasta provisional, hasta que tú puedas cumplir con el voto de justiciabilizarlo. Es decir, se haría de una manera, tú lo tendrías de manera provisional. Provisional y provisoria, es una posibilidad. O sea, y dejarlo en manos del Estado, su administración. Correctamente. Y también la otra posibilidad es la que el Estado ha preferido y la que han preferido todos los estados, o la mayoría de los estados que han dictado esta ley, es que se pueda entonces, hasta cierto punto, tú extinguir el dominio de un bien, como lo que se están judicializando son los bienes, tú extinguir el dominio de ese bien, aun si la persona no se encuentra presente. Esa es la otra posibilidad que se ha tomado, que es un tanto discutible desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Pero tenemos que irnos a la teleología de la norma. O sea, hay un cierto punto, hay unos ciertos aspectos relativos a lo que es la efectividad de la norma, que de no aplicarse de esta manera serían, o sea, las normas de derecho penal económico suelen tener este tipo de características, o sea, a la persona le parece un tanto chocante. Mire, cuando usted lee el Código Tributario, usted se va a encontrar con algunos artículos que le van a fijar una norma penal en blanco, así, o sea, presumo que le dejan las atribuciones a un grupo de señores que la toma mediante resolución y tú dices, pero eso viola el principio de legalidad. Porque de alguna manera, eso lo tiene que hacer un consejo en el Banco Central, tomar medidas sobre eso. Pero ¿qué pasa con eso? Para que la economía se mantenga estable, obligatoriamente tiene que hacerse así. Claro. Porque lamentablemente lo que hace 20 años funcionó para que la economía se mantuviera a flote, no necesariamente ahora en estos tiempos puede funcionar. Y no es verdad que para temas tributarios y para temas de comercio, aquí nosotros vamos a esperar que el Congreso quiera votar una ley para modificar eso. Entonces, obligatoriamente hay que hacerlo así fuera del marco de del principio de legalidad, porque tú no sabes lo que va a decir, por ejemplo, los consejeros del Banco Central. Correcto. Entonces, mira, fíjate que lo que estamos hablando con los delitos de derecho penal económico, siempre existe un cierto manejo, una cierta descripción o establecimiento de estos ilícitos penales de una manera que no es la clásica que se utiliza en los otros ilícitos penales. Por ejemplo, en los ilícitos penales comunes que nosotros conocemos, homicidio, violación, robo, etcétera, etcétera, existen una serie de prerrogativas que tiene la persona que se le cumplen y que, o sea, prerrogativas procesales que tiene la persona que deben cumplírsele. Sin embargo, muchas de esas prerrogativas en los ilícitos de derecho penal económico se ha elegido restringirlas de una manera que no necesariamente rompe el contenido esencial, no te rías, pero no de una manera que rompe el contenido esencial de dicho derecho, aunque eso le corresponde a los casi lo rompe, ¿verdad? Pero el establecimiento del límite, o sea, todos debemos conocer, mire, lo primero que nosotros tenemos que conocer es que los derechos fundamentales tienen límites, pero el establecimiento de los límites de estos derechos fundamentales, evidentemente lo fijan los tribunales constitucionales, para eso existen. Entonces, mientras no se rompa, no se vulnere ese contenido esencial del derecho fundamental, no existe ningún tipo de problema. Ahora, lo que sí yo veo, y puede ser un tema de discusión para una próxima que nos juntemos, ya que estamos terminando, lo que sí yo veo es el tema de la justificación que le estamos dando ahora para restringir esos derechos fundamentales, porque fíjate que la justificación que utilizamos actualmente es el tema de que como los delitos de derecho penal económico no suelen tener sanciones tan graves como los delitos comunes, evidentemente usted no le van a poner 30 años por la violación de un ilícito de derecho penal económico, de un tipo penal de derecho penal económico, no le van a poner 30 años, ni 20, ni le van a poner 15. Entonces habría que discutir, o sea, habría que fijar una postura. No estamos condenando a la persona a 20 años, no estamos condenando a la persona a 30 años, pero le estamos quitando
su patrimonio. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo más importante eso? ¿Hasta qué punto Ángel, podemos sostener que no es grave? Para mí siempre es un placer y creo que para todos los que te ven, tenerte por aquí, 1 hora no es suficiente. Esperamos pronto poder hacer el contacto y que podamos juntarnos también con nuestro hermano Miguel y podamos hacer, aunque yo te dejaría a ti a Miguel mejor para tener paz. Para culminar, señores, esa ley, el problema de esa ley simple y llanamente es el hecho de que nosotros la hemos expandido aquí fuera de el por qué en principio se creó. Como Ángel decía, eso es simplemente para crimen organizado, narcotráfico y demás cosas. Lo demás, nosotros como siempre en nuestra arquitectura legislativa le queremos colocar más cosas por un tema de populismo, pero ya eso nosotros lo tenemos que ir dilucidando y viendo. Muchas gracias, pasen buenas noches y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.